Javier, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ah, bueno, no te veía desde mi pantalla. Bueno, estamos entonces en comunicación ahora también con Javier Garín, que es, bueno, es un abogado especializado en derechos humanos, que es historiador, que ha publicado y activamente en los últimos días en respuesta a lo que ha sido estas declaraciones y estos gestos del gobierno en Davos y que han desatado toda una ofensiva autoritaria y de ultraderecha en lo que tiene que ver con la discursividad y hasta en el cuestionamiento de los propios principios básicos humanitarios de la sociedad. ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿cómo estás, Alberto? Hola, ¿Qué tal, Carla? ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, te he visto espantado en estos últimos días, te has autocalificado de choripanero, de no sé cuántas cosas más, y en reivindicación de todo aquello que Milei define como la agenda del wokismo. Claro, pero él pelea contra lo que llama la agenda del wokismo, atacando a medio mundo, descalificando a Así, todos, diciendo que los homosexuales son pedófilos y que hay que eliminar cualquier derecho relacionado con los homosexuales porque después lo usan para abusar de los niños. Lo dijo en Davos esto. Después salieron a decir que no había dicho eso, pero lo dijo ante todo el mundo. Citó el caso de, citó el caso de una pareja canadiense que hacían pornografía infantil y abusaban de un chico, como dando por sentado que todos los homosexuales son pedófilos y hacen lo mismo. Es decir, es una barbaridad, pero no es la primera. Esto viene de larga data, viene de la campaña electoral, viene de llamar viejos meados a las personas de edad, o sea, viene de llamar mogólicos a los opositores. Yo digo, cuando una persona que tiene un hijo discapacitado mental, ¿cómo se siente cuando escucha al presidente decir mogólico? Es decir, no hay ninguna consideración, ni sentido de humanidad, ni nada. Lo que hay es una grosería rampante de una persona totalmente desquiciada. Por eso yo digo que realmente tenemos que ponernos en marcha para que se analice un juicio político y eventualmente destituirlo por los medios legales. Nunca hablaría de un golpe de Estado, porque enseguida se victimizan y dicen que cuando uno plantea esto está promoviendo un golpe de Estado. No, señor, hay mecanismos previstos en la Constitución que establecen que cuando una persona no está en sus cabales, cuando es esquizofrénico y dice este tipo de barbaridades ejerciendo un cargo público, la máxima magistratura, se lo puede remover y lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, yo creo que está dando suficientes argumentos como para que se empiece a analizar si no está en sus cabales realmente, como se sospechó desde el primer momento. Lo otro es que hay todo un plan a nivel global, porque ellos viven hablando de que vienen planes de la agenda global, pero la agenda global la tienen ellos, la tiene la ultraderecha. Hay una internacional de la ultraderecha que nació en Estados Unidos, que fue promovida por Steve Bannon y todo el grupo que rodea a Donald Trump, y que prácticamente bajan el mismo manual para todos los ultraderechistas y fascistas del mundo y neonazis. Y bueno, ahora apareció como figura rutilante de toda esta movida el señor Elon Musk. Un señor que después, para disculparlo, el presidente lo sale a defender diciendo fue un gesto mal interpretado, como salieron otros a decir que hizo el saludo hitlerista porque en realidad es autista. Y yo no sé si es autista o que es Elon Musk, pero algo es seguro, es nazi. Siempre fue, su familia es nazi, comenzó su carrera, todos sabemos, por una herencia que recibió de sus padres, que a su vez la recibieron de los abuelos. Los abuelos se mudaron de Canadá a Sudáfrica
Es decir, fueron de un país democrático y libre a un país donde había el apartheid, porque les gustaba el apartheid, porque querían tener esclavos negros. Entonces explotaron minas de diamantes, con lo cual se enriquecieron los famosos diamantes de sangre. Y además era hitlerista, era nazi el abuelo, reconocido por el propio padre de Elon Musk. Pero no, él no tiene la culpa de tener un abuelo nazi, pero en realidad toda su vida hizo declaraciones antisemitas o declaraciones a favor de los nazis. Y lo último fue el día de ayer o antes de ayer, no ayer, creo que fue el día del Holocausto, mientras se celebraba la conmemoración del Holocausto en toda Europa, el señor Elon Musk apareció en una videoconferencia en un acto del partido Alternativa por Alemania, que ha sido repetidamente acusado de ser neonazi, a decir que los alemanes tienen que dejar de estar avergonzados por el pasado nazi y que tienen que sentirse orgullosos. Entonces, no es que sea autista, no es que diga cosas impropias, es que es un nazi que está utilizando todo el poder, el dinero y el manejo de la red social X y de otros recursos de que dispone para promover la ideología nazi. Y esto es aplaudido por el presidente. Y vos fijate, quiero señalar esto, la DAIA, que hizo condenar a 6 meses de prisión en suspenso a un dirigente del Partido Obrero, Alejandro Bodar, creo que se llama, por decir que lo que ocurría en Gaza era un genocidio, por eso lo condenaron por antisemitismo, pero no movieron un dedo ni dijeron absolutamente nada por el apoyo de Elon Musk al nazi, de Milei al nazi Elon Musk. Se callaron la boca. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica muy simple. Hay algunos personajes que forman parte de la colectividad judía argentina, que tienen mucho peso porque tienen mucho dinero. Llamémoslo claramente quién es, Eduardo Epstein, este señor que después de dedicarse durante décadas a hacer negocios inmobiliarios, los cuales son legítimos, ahora le dieron el manejo de los bienes del Estado. Le dieron el manejo como premio por haber desbancado la campaña a Milei. Entonces tenemos todo un entrecruzamiento entre los nazis, los neonazis, sectores de la comunidad judía que hacen negocios y que entonces no lo critican a Milei por sus vínculos con los nazis. Milei que finge ser judío, porque eso le da una cobertura para poder predicar, promover medidas nazis. Y finge también ser liberal, porque yo decía ayer en un reportaje, Alberto, y vos me corregirás si me equivoco. ¿Te imaginás a Juan Bautista Alberdi diciendo las barbaridades que dice Milei? Los comentarios discriminatorios, sus ataques al Estado, siendo jefe de Estado. ¿Te imaginás a un hombre como Alberdi, que además los historiadores sabemos que era homosexual, calificando a los homosexuales de pedófilos? ¿Te imaginas esa situación? No, pero me imagino a Sarmiento en la misma situación. Bueno, puede ser, pero yo estoy hablando de Alberdi, ¿no? Alberdi era el liberal por excelencia. Sarmiento, sí, pero quien está en las paredes de todas nuestras escuelas y es considerado como el padre de la educación argentina, es un sujeto que decía justamente que los judíos, por ejemplo, eran vampiros, que no se integraban a las comunidades, que extraían la sangre del resto del pueblo, que los paraguayos eran humanos de 4 patas. Bueno, por eso podemos decir que Milei podría aproximarse más a Sarmiento que a Alberdi. Pero digo, él lo reivindica a Alberdi. Entonces, claro. Pero a Sarmiento solo se parece en lo discriminatorio, porque no en la promoción de la educación, con su ataque a las universidades, a los centros de investigación. Es decir, acá para no irnos del tema, lo que te quiero decir es que para mí hay un plan muy claro que va
hacia la instauración de un modelo antidemocrático en Argentina autoritario. Y por eso Santiago Caputo mandó a hacer una encuesta para ver qué aceptación tendría en la Argentina un gobierno autoritario que no respetara la Constitución ni las leyes. Entonces este es el grave problema que tenemos. Es un Claro, problema Javi, pero hay muy un tema acá. serio. Hay un tema que es muy importante y recuerdo que era que alguien dijo alguna vez que para que unos pocos intensos y radicalizados tuvieran éxito hacía falta la complicidad o el silencio del resto. Y yo veo que aquí está existiendo lamentablemente esa complicidad o ese silencio, por ejemplo, de toda la clase política que, digamos, se mantiene casi como... Parece que está de vacaciones la clase política, no sé, están todos callados. Bueno, es lamentable, pero bueno, yo los otros días difundí, y con esto termino para no hacerla muy larga, yo el otro día difundí párrafos extractados de un capítulo del libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Stefan Zweig era un escritor vienés de origen judío que se tuvo que ir de Austria por el ascenso, por la invasión, digamos la anexión de Austria por Alemania nazi, y se terminó suicidando en Petrópolis, en Brasil, junto con su segunda esposa. Y en ese libro describe cómo fue el ascenso de Hitler en uno de los capítulos, ¿no? Y dice, yo no sabía quién era. Apareció de la mañana a la noche un tipo que se llamaba Hitler, que nunca lo había escuchado nombrar, que hablaba estupideces en las cervecerías de Baviera. Y de la mañana a la noche también empezaron a aparecer grupos organizados que desarmaban los actos comunistas o socialdemócratas pegándole a la gente. Claro, todo estaba bancado, no era un loquito, aunque ellos pensaron, dice, el común de las personas pensábamos que Hitler era un loquito y que no iba a durar, pero resulta que atrás estaban los capitales de la industria pesada alemana y sectores del ejército que financiaban la actividad de la CSA. Y todos decían, bueno, esto no va a durar, esto cuando llegue es un payaso, lo vamos a poder manipular. Y bueno, la verdad es que de a poquito fue imponiendo toda una serie de cuestiones hasta que se empezaron a abrir los primeros campos de concentración. Y allí fueron los que nuestro presidente llama mogólicos, es decir, las personas discapacitadas mentales, fueran a los campos de concentración. Los que este presidente llama zurdos, los mandó Hitler a los campos de concentración. Entonces comenzó toda una operación que era el agravio, el insulto, y después leyes, traducir en leyes, y después en medidas de represión legal tremendas. Es la instauración paulatina del totalitarismo que se logró mediante lo que Stefan Zweig llama el método del tanteo. Es decir, todos los días Hitler hacía algo nuevo para ver hasta dónde podía aguantar la sociedad alemana. Después hacía una pausa para ver cuáles eran las reacciones, como las reacciones eran pocas porque la gente estaba anonadada o porque estaba insensibilizada por la crisis que vivía, avanzaba nuevamente. Y este método del tanteo, que algunos llaman la ventana de Overton, ¿no? Es una forma de expandir el campo de lo posible, es decir, cuestiones que no eran admisibles hasta hace un año, ahora son admisibles, no solo son admisibles, sino que se han hecho comunes. Entonces después aparece una señora en el campo de golf en Pinamar y le pegan con los bastones de golf y le dicen, negra de mierda, andate, volvete al conurbano. Claro, esos energúmenos están incentivados por la habilitación de todos los insultos que diariamente reparte el presidente. Entonces, si desde la presidencia se habilita que se puede decir cualquier cosa, que se puede insultar de cualquier manera y decir cualquier agravio y todo está bien y nadie salta, nadie lo cuestiona, bueno, entonces, ¿por qué
no hacemos una guerra social de todos contra todos, nos insultamos todos. Yo veo lamentablemente un avance de conflictividad y de violencia social cotidiana, de pobres contra pobres, que está inspirada en este discurso tremebundo del presidente. Entonces, creo que llegó la hora de que le pongamos freno, porque está en peligro, yo creo que está en peligro realmente la democracia y la convivencia democrática. Javi, nos quedan unos minutos, pero yo antes de pasarle acá la posta acá a Carla, que seguramente querrá intervenir, te invitaría a que nos dijeras la dirección de tu blog o por dónde pueden seguirte, porque has estado publicando muy activamente y es muy importante que se difundan esas publicaciones. Bueno, yo tengo un blog que es librosdejaviergarin.blogspot.com. Ahí me pueden seguir, o si no por las redes sociales. También tengo un canal en YouTube que es Historia y Política. Así que bueno, quiero aclarar que estas cuestiones yo las planteé ya en la primera denuncia penal que hice contra Milei. Y fui el único que la hizo. Sí, te tuvimos por acá y la difundimos también, me acuerdo, hace mucho tiempo. Que fue por reivindicar el terrorismo de Estado. Y todos dijeron, no pasa nada, son dichos. Y una de las cosas que planteé es que se empiezan por los dichos. Y que estos dichos van increciendo. Ahora ya manda un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio. Sí. Entonces, y así va a seguir. O sea, si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es oponernos firmemente e incluso plantear el juicio político, van a seguir así, cada vez peor. Entonces un día nos vamos a encontrar con que Elon Musk se quedó con toda la Argentina, que otra parte se la quedó el amigo de Milei, Elstein, y bueno, en fin, después no va a ser tarde para llorar. ¿Cómo se hace, Javier? ¿Cómo se hace para provocar masivamente con los medios cómplices que tiene el gobierno? ¿Cómo se hace para que la sociedad entienda que esto es realmente peligroso? Y ya que los medios cómplices no dejan lugar, hay que difundir todo por el viejo sistema del boca a boca. Y cada vez que se pronuncia este señor con barbaridades e insultos, hay que salir a repudiarlo, porque reitero, esto pasó en la Alemania nazi, ¿no? Por más que Milei diga que no es nazi, porque todo lo que está promoviendo son medidas de discriminación cavernícolas, que siguen en la línea de Hitler. A ver, lo central de Hitler no es si promovía el Estado o se oponía al Estado. Lo central es que promovía la discriminación y el odio. Y en eso son iguales. Entonces, él se ampara en esta máscara de fingirse, simular ser judío para poder promover la agenda nazi. Entonces nosotros tenemos que levantarnos contra esto. Es un engaño que Milei sea judío, no es judío. No es judío. Entonces, y volviendo a lo que me preguntabas, creo que tenemos por todos lados que oponernos, ir a las marchas, hacernos oír, meterle denuncias, hay que meterle denuncias. Sí, creo que es importante, y lo que decías de esto que tiene que ver con algo tan en carne viva para las mujeres, que es la figura del femicidio, es ya tocar una fibra, como también con el tema del matrimonio igualitario, o los gays, o los trans. Creo que es tocar una fibra que es transversal a toda la sociedad. Pero ¿sabés qué pasa? Primero abolen las normas que de alguna manera promovían o protegían a esos sectores vulnerables. Después los echan de los lugares de trabajo, como ya efectivamente está haciendo el gobierno, echando a las personas trans. Después los van a ir a cazar.
los van a ir a buscar por la calle para pegarles, matarlos. O sea, esto es una escalada, es la escalada del odio. Yo recuerdo cuando era chico y las fuerzas policiales perseguían a los travestis. Bueno, tal vez quieren volver a eso. Yo fui abogado de travestis, uno de mis primeros clientes era travesti. Lamentablemente era una persecución sin tregua, que tenía de parte de la policía. Y bueno, quieren volver a eso tal vez, no sé. La verdad es que tenemos que estar muy alertas. Se nos está acabando el tiempo, así que te agradezco, Javier. Creo que ha quedado muy en claro tu posición, que es una posición que compartimos absolutamente, que es muy importante no solo el boca a boca, la instalación de los temas en las redes sociales, tratar de insistir y de interpelar a la dirigencia democrática para que asuma su papel en este contexto, porque a veces, digamos, lo que pasa de ser una declaración que intenta ser presentada como descontextualizada, en definitiva lo que está engendrando es el virus del odio, ¿no? Así que, Javier, bueno, vamos a volver a hablar porque se nos acabó el tiempo. Carlita, nos despedimos hasta la semana próxima. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos como siempre, y con Claudio Caníbal en los controles. Nos veremos el próximo martes aquí a las 12 por Radio AMEF en Transición.